En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado con nosotros Gonzalo Otero Pizarro, abogado, escritor. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Gonzalo. Lo mismo para ustedes, me alegra saludarlos y especialmente a los oyentes de la radio. Bueno, Gonzalo, toda una vida ligada a las letras. ¿Cuándo empezó esa pasión que ha podido plasmar en diferentes publicaciones? Empezó desde muy chico. Yo aprendí a leer a los 4 años, cuando entré a jardín, que era entonces de 5. Tuve mi primer problema respecto de la escritura, porque yo ya leía y escribía, pero resulta que escribía con la izquierda. Y en esa época, la señorita se llamaba la señorita Dicola, ya fallecida, y me pegaba con un puntero en la mano cuando yo agarraba el lápiz, o la virome no había, o la pluma con la izquierda, y no había, sí, había viromes, pero no se usaban así, no era corriente. Las viromes son del 40 y pico. Y bueno, me tuve que acostumbrar a escribir con la derecha. Pero escribo tan mal en letra cursiva, cuando tomaba apuntes en la universidad, llegaba a casa, me los ponía a leer y no me entendía mi propia letra. Entonces aprendí a escribir en letra de imprenta. Claro. En letra de imprenta, y todo lo que yo escribo a mano, digamos, es en letra de imprenta. No puedo hacer de otra manera. Bueno, ahí ya en casa se leía mucho. Mi madre era profesora de declamación en el Colegio del Carmen, y también tenía alumnos en casa. Y mi padre escribió siempre, era poeta, y bueno, yo ya de chico hacía historietas. A los 6, 7 años hacía historietas mías, que no he conservado ninguna. Pero bueno, luego a los 15 empecé a trabajar en el diario La Calle, en deportes, que era lo que me gustaba, y estuve 2 años ahí, 3 años, tercero, cuarto y quinto de la secundaria, lo hice ya trabajando en el diario con horario de empleado. Claro. Logré entrar ahí porque mi viejo era el abogado del diario. Claro. El abogado de los, ¿cómo se llamaba? El dueño. Y tuvieron varios dueños. El primero de todos. ¿Subirás? No, el diario La Calle. Perdón, sí. Era Sabino. El viejo Sabino. Y bueno, y ahí aprendí a escribir sobre deportes con Jesús Albucci, que era el jefe de deportes, y yo era su segundo y único de a bordo dentro de la redacción. Luego había los volantes, que son los que van a los partidos, a los matches de boxeo, etcétera, y traen su crónica. Y yo coordinaba todo eso y la crónica de cada partido. Entonces, bueno, ese fue un trabajo lindo, realmente me gustó. A esa edad, 15 años, tener tu propia guita es muy, muy bueno. Y además había logrado con eso que mi padre me prestara el auto cuando iba a algún partido y cosas por el estilo. Entonces, en esa época no te perseguían tanto si no tenías carnet de conducir, y andaba con el auto de aquí para allá. Y bueno, y después escribí también en Buenos Aires mis primeros años de estudio. Yo estudié Derecho la mitad en Buenos Aires, pero lo terminé muchos años después en Barcelona. Ahí escribí en un par de revistas de segundo orden, muy chetas además, 2 revistas muy chetas.
Pero bueno, escribía sobre rugby, cosas por el estilo, algunos partidos. Lo seguí en su campaña al Casi entonces, que era el líder del mejor equipo de rugby de Buenos Aires. Y nada, después de eso, cuando murió mi padre en el 67, y en el 72, cuando yo andaba por tercer o cuarto año de Derecho, Muñaini asume la intendencia y me llama porque él puso en todas las secretarías un hombre mayor, una persona, mujer también podía ser, había mujeres, alguna persona mayor de secretario, por ejemplo, y de subsecretario un tipo joven. Ahí estábamos, el Héctor Vina, por ejemplo, estaba recién recibido de médico, estaba Sasatelli, a quien yo lo designé. Cuando entramos a Cultura, logré con mi jefe, el director era Arregui Cano, yo era el subdirector. Y Arregui Cano fue para mí como un padre, realmente en muchas cosas. En muchas. Y me autorizó o me acompañó en que yo pidiese que todo deporte, era un concepto muy peronista de entonces, creo que lo sigue siendo en el peronismo, que cultura y deporte es la misma cosa, tienen que estar juntos, ahora no lo están, pero bueno, en ese momento logré juntarlos y organicé los campeonatos de Vita, y una colonia de vacaciones que dirigió Sasatelli justamente. Y allí empecé a escribir, me junté con Antonio Tello, con Roberto Fabiani y con Elpidio Blas. Hicimos en el año 74 y 75 una revista que se llamó Puente. Empezamos siendo un conglomerado de los cuatro al frente, pero tiempo después se retiró Elpidio, después Fabiani prefirió estar medio escondido, fue cuando había desaparecido su hermano, o cuando había muerto su hermano, fue muerto junto con Arnoldo Conti en un hecho de estos, de las 3A. Y quedamos prácticamente Antonio Tello y yo en la conducción, y Antonio prefirió que yo figurara como director, pero en realidad lo hacíamos los dos, yo era el director, y duró eso hasta diciembre del 75, sí, 3 meses antes del golpe militar. Ya estaban actuando las 3A abiertamente, sacaron una bomba lanzapanfletos y pusieron algunas bombas en lugares muy indicados de su momento. Ya Danilo de Artecachea, que actualmente es mi socio en el estudio, se había tenido que ir porque lo habían metido preso primero y luego, aún cuando lo habían soltado, porque se demostró que no tenía nada que ver con nada, le metieron una bomba en su casa que le reventaron la casa. Usted estuvo, digamos, en esa época complicada en Río Cuarto como funcionario. ¿Hasta qué año estuvo como subsecretario de Cultura? Como funcionario estuve hasta enero del 75, estuve desde mayo del 73 hasta enero del 75 en que murió Muñaini. Claro. Cuando muere hace 50 años, exactamente. Hace 50 años, sí. ¿Podés creer? Bueno, yo tenía 25 entonces, 26. Y Muñaini muere y lo reemplaza primero el doctor Vergés, que nos confirmó a todos los secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, y después Vergés se pelea con el doctor Gómez, el secretario de gobierno, y decide renunciar, y renuncia. Entonces asciende a la intendencia la negrita Rodríguez Vázquez, que era la presidenta del Consejo. Que era la presidenta del Consejo, reemplazando como presidente del Consejo a Vergés. Fue un complemento, digamos. Así es. Después de eso,
La negrita no nos confirma, ni a Regui, ni a mí, ni a Héctor Vina, ni a Carlos Masuero, varios quedan fuera. Y bueno, ¿Y el exilio cuándo se da? yo seguí con la revista y en diciembre del 75, o sea, casi un año después de la muerte de Muñaini, sale este panfleto que te digo de las 3A, donde condenan a muerte a 10 personas. Entre ellos estábamos yo, Antonio Tello, Lino Frazón, el dueño de la Librería Superior y director de una revista muy buena que se llamaba Latinoamérica, que tenía un nivel universitario. Y bueno, estaban muchos más, éramos 10 los condenados a muerte. Allí viene un momento en que un periodista radial que era, me va a costar acordarme su nombre, que fue del Frepaso, ay caramba, fue convencional municipal por el Frepaso, junto con Novo Hijo. Y él que dice que se tenían que ir del país. Bueno, no, y él cita en la Biblioteca Moreno a una reunión de entidades culturales, de entidades de todo tipo, de la ciudad para sacar un repudio a esa amenaza de muerte, condena a muerte. Y la condena decía si no nos íbamos del país en 7 días. Eso había salido en noviembre, nos fuimos recién a fines de diciembre, pero llegó un momento en que no nos podíamos quedar. Nosotros no éramos ni montoneros, ni DERP, éramos de la Juventud Peronista, algunos, Antonio Tello no era. Bueno, y habían sido, peronista. Y eran funcionarios, habían sido funcionarios. Pero éramos militantes, militantes la mayoría. Algunos eran militantes de la cultura, como Heraldo Mussolini, bueno, hay varios más. Y decidimos irnos. El doctor Maún, abogado y radical, entonces diputado nacional, fue el que nos consiguió los pasaportes a 3 familias que salimos el mismo día. Lino Frazón con su mujer Teresa y sus 2 hijas, Antonio Tello con su mujer Betty y sus 2 hijos, entonces ahora tiene 3, nació uno en España, y yo con mi mujer y mis 2 hijos. Y bueno, con esos pasaportes logramos irnos al exterior. Bien, vamos a ir a una pausa y le dejamos una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo fue el exilio? ¿Cómo vivió esa época? ¿Y cuándo pudo regresar a la Argentina? En un ratito nos responde en primera persona Gonzalo Otero Pizarro. Bueno, regresamos de la pausa con el escritor, abogado, periodista, Gonzalo Otero Pizarro, y le habíamos hecho una consulta. ¿Cómo vivió el exilio y cuándo pudo regresar al país? Bueno, yo viví el exilio mucho mejor que el 90% de los exiliados, porque ocurrió que yo tenía una hermana que vivía en España y yo no sabía cuál era su situación económica, pero alguien le avisó, yo no quería avisarle por eso, porque no sabía cuál era su situación económica, pero alguien le avisó, concretamente el cura Sorcín, que vivía en París, tuvo contacto con mi hermana y le avisó. Entonces mi hermana me llamó, me mandó los pasajes, porque yo estaba gestionando pasajes de Amnesty, como hicieron los otros 2. Pero mi hermana me dijo, no, ni gestiones, te los mando yo. Y llegué a España el 24 de diciembre del 75, con un hijo de 1 año y medio y una niña de menos de 1 mes. Tenía mi hija, hasta hubo que hacer trámites para que pueda viajar, porque una niña de menos de 1 mes no te lo admiten así nomás en cualquier avión. Y
Y bueno, y llegué a España y mi hermana me esperaba con una casa muy chiquita, con un departamento muy chiquito, alquilado, pero enfrente de su casa. Y pagando ella el alquiler hasta que yo pudiera y con la heladera llena. Yo iba en la cabeza pensando dónde voy, a una pensión. Y a una pensión lo más de morondanga que sea hasta que consiga laburo. Bueno, por suerte conseguí laburo pronto, también gracias a ella. ¿De qué trabajó? Trabajé en una escribanía, allá se llaman notarías. Y después completó el estudio de Derecho. Y mucho después, cuando ya terminó la dictadura militar en el 80, hasta el 83 no me querían dar el certificado de estudios, porque yo en mi juventud en Buenos Aires había sido un militante bastante reconocido de la juventud peronista. Era activo, digamos. Claro, y en la facultad ya me tenían junado todo. Entonces, no, yo mandé un poder para tramitar la documentación necesaria, los certificados de estudio, digamos, y a mi apoderado, que era otro compañero mío, le dijeron que no, que tenía que ser personalmente, lo cual es una barbaridad. Claro. Te podés casar por poder, no vas a poder pedir un certificado de estudio. Certificado de estudio. Bueno, lo cierto es que recién en el 83, en el 84, digamos, me mandaron los certificados de estudio, me anoté en el 85 y terminé en el 87. En 2 años me hice todas las materias, ya estaba muy metido en el ámbito y conocía todo lo que era el derecho bastante bien. ¿Y por qué decidió volver? Bueno, decidí volver, yo cuando llegué le dije a mi hermana, es por 1 año, pensando que el golpe militar no iba a durar. Y después fui diciendo, bueno, apenas termine, llegue el golpe militar. Cuando llegue el golpe militar, cuando se va el golpe militar, viajo a la Argentina recién en el 85. Ya había empezado a terminar Derecho y digo, bueno, voy a terminar Derecho, pero al terminar Derecho me puse a trabajar como abogado y me fue muy bien. Claro. Y entonces no quería perderme esa oportunidad de hacer un poco de dinero, que no había hecho en todos los años en España. En España, aparte de trabajar en una escribanía 8 horas diarias, 4 de la mañana y 4 de la tarde, trabajé en 2 revistas que dirigí yo de crucigramas y juegos de mente, y en la editorial Bruguera publiqué 2 libros en conjunto con Antonio Tello, 2 biografías, también en Bruguera, una de Elvis y una de caramba, el gran bailarín, Valentino, Rodolfo Valentino. 2 biografías. Después publiqué con el negro Natucci, un amigo, un libro sobre las prostitutas en España, que se llamaba Las prostitutas y yo, y eran entrevistas a personajes importantes que hablaran de su contacto y sus opiniones sobre la prostitución. Y allí empecé a escribir una novela que terminé aquí. ¿Y en qué año se viene Y me vuelvo recién en el 91, porque fui postergando 1 año más, van a haber unos manguitos más, un año más, y me di cuenta, yo tengo 2 hijos, que entonces ya tenían 16 y 15, entraban a 5º y 4º del secundario. Entonces, me di cuenta que el que entraba a 5º, si al año siguiente pasaba a la universidad, no se volvía más, se quedaba allá. Y me asusté. Y bueno, hice una jugarreta ahí, porque en realidad ni mis hijos ni mi mujer querían volver. Claro. Pero fui logrando melonearlo, como se decía, a mi hijo, y empatamos 2-2, y dije, bueno, ¿quién
¿Quién dirime? El jefe de familia. El voto doble. El voto doble. Así es. Y llegaste acá al país, a Río Cuarto, y comenzaste a avanzar en un libro, digamos, sobre los personajes, las mujeres y los hombres de personalidades de la ciudad. Sí, llegué. Del que se están cumpliendo 30 años de publicado. Sí, llegué en diciembre del 1991. Y en el 95 hicimos ese libro, pero yo ya lo tenía pensado, lo tenía armado a partir, choreándome la idea de un libro famosísimo que se llama ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Pero eran ¿quién es quién en la Argentina? ¿Quién es quién en Uruguay? Claro. ¿Quién es quién en Estados Unidos? Bueno, logré armar eso, que creo que fue bueno. Fue a beneficio del Cotolengo Don Oleone. Que también esa es otro dato interesante, digamos, que no tuvo un fin lucrativo. No, en ese caso no quise hacer un fin lucrativo. Que no hubiera estado mal, pero digo, también hubo una acción solidaria de fondo. Podía ser perfectamente. Hubo mucha gente que ganó dinero, que son los que salieron a hacer las entrevistas a la gente. Teníamos un grupo de 30 o 40 personas, la mayoría jóvenes, haciendo esas entrevistas. Bueno, y después de eso ya escribí en el 2010 mi primera novela, que fue La cola del pato. En el 2000, ya no me acuerdo la fecha, la segunda parte de esa novela, que se llama La bajada de arena. En el intermedio, la universidad me publicó, la editorial de la universidad, Unirío, me publicó El secuestro de Juan Filloy, y ahora el año pasado, o el anteaño pasado, en 2023, publiqué la novela que había empezado en España, y que la había dejado allí, la había perdido. La encontré en una computadora, de esas cosas que uno dice, che, antes de tirar esto vamos a ver qué hay adentro. Una computadora vieja, me encuentro con eso, que me costó hasta imprimirlo porque era una computadora que no tenía conexión con las impresoras de hoy. Pero bueno. Y con respecto al libro de personajes de Río Sí. Cuarto, que digamos, estamos cumpliendo 30 años de esa publicación, ¿cuál fue el personaje o la figura que más le impactó, que más le gustó? Yo no hice las entrevistas, hice algunas entrevistas, pero yo en Río Cuarto tengo muchos referentes, mucha gente que considero que ha impactado en mi vida. Uno de ellos fue Filloy, por su manera de escribir, a pesar de que soy de los pocos escritores de mi edad, o gente de mi edad o mayor que yo, que a todos les preguntas, sí, yo charlé con Filloy un día en tal lado. Hay algunos que te dicen, yo fui alumno de Filloy, mi maestro, cuando en realidad Filloy no le dio clases a nadie nunca. Pero bueno, ese es uno que me impactó mucho. Otra persona que impactó y me dio mucho de sí fue Humberto Julio Muñaini. Otro fue Juan José Castelli, también otra especie de segundo padre mío, así como lo fue Arregui Cano, otro que me impactó, que para mí fue muy importante, Arregui Cano. Y tengo otras personas a las que admiro, como el Negro Granados, muchos músicos, porque a mí me gusta mucho la música, toco la guitarra, toco el piano, y todo lo que es la música me gusta mucho. ¿Y estás escribiendo en estos momentos? Estoy escribiendo 2 novelas. Una que es la continuación de La cola del pato y La bajada de arena, que como son los lugares del río bajando, La cola del pato, La bajada de arena, ahora toca que se llame El puente carretero. Y sucede 10 años después. La primera era en los años 35-37, la segunda en el 45-46, cuando subió Perón, y ahora
es en el 55-56, cuando lo voltearon a Perón. Y trato de que la novela tenga muchos personajes de Río Cuarto que son reales, muchísimos que son reales, y también introduzco otros personajes de la ficción, que sobre todo dos, uno que es un croata y otro que es un italiano, que tienen sus vidas paralelas pero divergentes, ¿no? Pero se van siempre cruzando entre sí. Y bueno, y la otra novela que estoy escribiendo, la estoy empezando recién, es un policial, pero con idea de llevarlo a concursos, porque hay muchos concursos de novela policial y son buenos. Así que eso es lo que estoy haciendo. Bien, bueno, Gonzalo, le agradecemos mucho la visita, ha sido un gusto charlar con usted y le dejamos una pregunta que es común a todos los entrevistados, y es ¿a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica actualmente? ¿A qué me hubiera dedicado? Y hubo un momento en que pude seguir en la carrera de escribanía, de empleado de escribanía, que en España está muy, muy bien pagada. Y si hubiera seguido ahí, me hubiera terminado de mano derecha de algún notario y hubiera ganado buen dinero y hubiera vivido bien si me hubiese quedado a vivir en España. Pero la verdad, nunca pensé a qué me hubiera dedicado. No puedo salir de la abogacía, la escritura. Ahora soy presidente de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que estamos preparando 8 talleres de literatura para este año. Soy parte de la Biblioteca Moreno, soy uno de los directivos de la Biblioteca Moreno y todo eso está allí, solamente allí. Bueno, a lo que no pude sí. dedicarme es a la política en serio. Nunca me hicieron lugar. Gracias por la visita. Al contrario, gracias a ustedes.